No sé si ya pueden visualizar. Esto no es más cerca. Es más cerca, ¿correcto? No todavía. De repente ahí. No. Esperen, está un poquito lento nomás mi computadora. En tal caso, Josué. Aquí hay una fila de números. Ya ahí creo. Y Josué desapareció el día de hoy. Imagínense sin tomar en consideración la asistencia. ¿Listo, Carmita? Ya ahí se puede ver. Sí, ya se puede ver. Vamos a explicar, por favor. Ya, a ver. Ya ahí tenemos el enunciado, como ya les leí ayer. Ahora vamos a ver cómo se solucionaba. Aquí yo le solucioné por el método de eliminación de Gauss, donde ubicábamos nuestra matriz con los datos que nos teníamos de X, Y y Z, que era en la primera fila 1, 1, 900. En la segunda 3 quintos, 2 quintos, 1 medio, 450. En la tercera que teníamos los valores de 0, menos 1, 1 y 180. Entonces, para efectuar nuestra eliminación de Gauss, multiplicábamos 3 quintos por la fila 1 y efectuábamos nuestra resta en la fila 2. Lo que nos daba como resultado, la primera fila quedaba igual, la segunda nos quedaba en nuestro primer término 0, después un quinto, un décimo, 90. Y la tercera fila quedaba igual, 0 menos 1, 1, 180. Entonces, para hacer 0 al tercer término de la tercera fila, multiplicábamos la fila 2 por 5, menos la fila 3, lo que nos daba un resultado de la primera fila nos quedaba igual, la segunda también copiábamos igual de la segunda matriz, y la tercera fila nos quedaba 0, 0, 3 medios, 630. Entonces de aquí formábamos el sistema de ecuaciones de lo que nos quedaba. La primera fila tal cual, como es 1, 1, entonces era X más Y más Z igual a 900. La segunda fila, un quinto de Y más un décimo de Z es igual a 90. Y la tercera, que era 3 medios de Z igual a 630. Hacemos la regresión hacia atrás, tomamos Z y despejamos. 630 sobre 3 medios es igual a 420, nuestro primer término. Como ya tenemos Z, reemplazamos en la segunda ecuación, que sería un quinto de Y más un décimo, multiplicamos por Z, que es nuestro valor 420, igual a 90. Y así vamos despejando hasta que obtenemos nuestro valor de Y, 240. De igual manera con X, como ya tenemos nuestros dos valores anteriores, Y y Z, solo reemplacemos y nos sale nuestro valor de 240. Entonces, en lo que decimos que nuestras respuestas son la cantidad de litros para el licor 1, 240, para el licor 2, que sería Y, también 240, y para Z, que es el licor 3, 420. Esa era la resolución de acuerdo a la eliminación de Gauss, y esta es por Kramer. Nos salen los mismos resultados, X 240, Y 240, Z 420. Eso es todo, Inge. ¿420 o 450? No, 420. No se mira la pantalla, Carmita. Estás en una pantalla, estás en una diapositiva donde tienes un valor, no muestras esos valores, mija. ¿En serio, Inge? Sí, pues apenas se está compartiendo Ajá. las respuestas. O sea, estás compartiendo, mija, pero estás Está en con la diapositiva 21. 21. Me supongo que la 22 tiene las soluciones. Ay, que a mí me parece que sí se comparte. No
No, vuelve a, sube, baja, no sé, cámbiate de diapositiva, pero ¿En qué diapositivas está? está en la 21. A ver, la 23. Está. O la 23, no sé cuál tenga la solución. Esta es la 23. Ya, allí se ve un valor de X de 240. El de Y mencionaste algo similar, el de Z no se ve. El de Z es 420. Ya, a ver. Chicos, los que enviaron algunos, ¿no? ¿Coinciden las respuestas? ¿Cómo les fue con eso? ¿Pudieron Sí, que sí sacar? ¿No coincide. pudieron sacar? Sí, profe, Papo, sí coincide. Yolanda. Sí, profe. Sí, ya, entonces se puede dar por entendida esa temática que los compañeros explicaron. Ahora sí, eh, gracias, Carmita. Vamos con la siguiente exposición de Jan Pallasco y Cintia Juela. Ya listo, ingeniero, ya compartimos. Listo, a ver. Cintia está. Sí, Inge. Ya, a ver, vamos a iniciar con Jan. Y en cualquier momento le pido a Cintia que intervenga. Así que por favor, listos. ¿Intervengo yo solita o usted me dice No. ingeniera? Primero digo que va a intervenir Jean-Pierre. Y luego le digo a usted que intervenga en cualquier momento. Ya. Listo, chicos. Jean-Pierre, iniciemos mejor, por favor. Ya comparte, ingeniero. ¿Sí se puede ver mi pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre la aplicación de las ecuaciones lineales en la ingeniería civil. Presentado por Maribel Juela y Jan Pallasco. Tenemos como punto de introducción que nosotros consultamos desde fuentes bibliográficas sobre el área del álgebra lineal con relación a los estudios que se generan o problemas que se generen dentro de la ingeniería civil, tales como factores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales, y eso para poder resolver y poder encontrar la solución a incógnitas que se presenten en un trabajo de ingeniería civil. En ingeniería civil, dependiendo del método que se use para el cálculo de las incógnitas, es posible que se generen sistemas de ecuaciones lineales o también ecuaciones de sistemas no lineales, pero en este caso vamos a hablar sobre ecuaciones lineales. Como mínimo, necesitamos que se planteen dos o más incógnitas para generar una matriz. En este caso, manteniendo siempre en cuenta que el número de incógnitas sea proporcional al número de ecuaciones planteadas para nuestro sistema de ecuaciones. Como justificación, tenemos que el estudio del álgebra lineal es sumamente importante, ya que es indispensable para para las áreas como la industria espacial, los circuitos eléctricos, la arqueología, predicción de tiempos de clima, movimientos de población, crecimiento de población, la ingeniería ambiental, estudio de casos de desertificación, contabilidad medioambiental, etc. Hay que aclarar que en las ecuaciones lineales las variables no son multiplicables entre sí y tampoco poseen un exponencial, ya que de ahí viene su nombre de lineales. Tenemos como tipo de sistemas lineales a sistemas compatibles, incompatibles, determinados e indeterminados. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Que
En un sistema compatible, tenemos que este sí posee una solución y en el incompatible no. Y nuestro sistema compatible se divide en otros dos, en sistemas compatibles determinados e indeterminados. En el sistema de compatible determinado, las soluciones tienen una única solución. Pero en cambio, en el sistema indeterminado, las soluciones son infinitas. En el método de Gauss-Jordan, como ya otros compañeros ya nos han mencionado, es un método de eliminación en el cual se busca formar una diagonal principal consiste en convertir un sistema lineal de un número determinado de ecuaciones con un número determinado de incógnitas en un 1 escalonado. En un 1 escalonado, en el que la primera ecuación tiene n incógnitas y la segunda ecuación tiene n incógnitas menos una incógnita, hasta la última ecuación que tiene una incógnita. De esta forma, será fácil partir de la última ecuación e ir subiendo respectivamente hasta encontrar el valor de cada una de las otras incógnitas. En el método de eliminación, el método apacible únicamente para los sistemas lineales de ecuaciones, en el cual consiste en generar un triángulo dentro de la matriz aumentada del sistema mediante transformaciones elementales, por lo que se obtendrá ecuaciones de una sola incógnita cuyo valor será igual al coeficiente sustituido en la misma fila de la matriz. Tenemos lo que es el algoritmo. Nuestro algoritmo nos da como perdón. Verán que no les hago ni encender la cámara para que estén tranquilos, Jean-Pierre, así que nada de nervios. Sí, mil disculpas, estoy algo nervioso, por lo que entré algo tarde. Pero ya está exponiendo, mijo, así que vamos a que todo salga bien, si no intervenga Sí. Cintia, ayúdale por favor, y luego regresa Jean-Pierre a continuar con la exposición. Gracias. Intercambiando. El algoritmo. Como primero tenemos 1 y era la primera columna, número 0, de izquierda a derecha. Se va a hacer 0 en la primera columna. El 2, si la primera fila tiene un 0 en esta columna, intercambiarlo con otra que no lo tenga. En el 3, luego obtener ceros debajo de este elemento delantero, sumando múltiplos adecuados del reglón superior a los reglones debajo de él. Esto es más o menos como el método de Gauss, que esto se tienen que ir sumando filas y columnas. En el 4, cubrir el reglón superior y repetir el proceso anterior con la submatriz restante.
Repetir con el resto de los renglones. En este punto la matriz se va a encontrar de forma escalonada. Y la diagonal va a estar llena de puro unos. En el 5, comenzando con el último renglón, no 0, avanzamos hacia la derecha para cada renglón y así poder obtener un delantero, y podemos introducir ceros arriba de este sumando múltiplos correspondientes a los renglones correspondientes. Pásale a la otra diapositiva, por favor. Ya, una variante interesante de la eliminación de Gauss es que llamamos eliminación de Gauss-Jordan. Esto consiste en ir obteniendo los unos delanteros durante los pasos 1 al 4. Así, para cuando estos finalicen, ya se obtendrán la matriz de forma escalonada reducida. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos el código de octet que utilizamos en este caso. Ese ya le presentamos más luego en el programa. Y aquí tenemos el ejemplo, que dice que se requiere realizar una cimentación para poder transmitir cargas de cierta edificación. Se sabe que se necesitan pilares que se apoyaron en las capas más profundas del suelo. Se desea diseñar los pilares con ciertas medidas que contienen un volumen de 24 metros cúbicos. Las medidas son A, B y C. La medida A es el doble de B. Las 3 medidas llenan su capacidad y las 2 primeras lo llenan hasta la mitad. Y nos pide qué medida tiene cada pilar. En este ejemplo de aquí vamos a hacer la aplicación del método de Gauss-Jordan. Aquí tenemos un pequeño análisis que dice que la cimentación es el conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión ni produzcan cargas zonales, debido a que la resistencia del suelo es generalmente menor que la de los pilares o muros que soportará. El área de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos soportados. La cimentación es importante porque es el grupo de elementos que soportan a la superestructura. Aquí tenemos el planteamiento, como podemos ver, que X es la medida del pilar de A, Y es la medida del pilar de B, y la Z es la medida del pilar de C. Aquí vamos a poner el sistema de ecuaciones. Entonces nos queda de la siguiente manera, como lo podemos ver aquí. Aquí están las variables de X, están lo que es de Y y lo de Z. Esto de aquí nos da igual a 2Y, a 24 y 12. Ahora empezamos a despejar la ecuación, primera ecuación. Bueno, primero vamos a hacer el arreglo para aplicar el método de Gauss-Jordan. Entonces formamos la matriz A. Formamos la matriz A no aumentada y vamos a la matriz de B y la matriz de C. Buenos días. Bájale un poquito más abajo. Ya, aquí tenemos la solución, que el método por el cual resolvemos este problema es el de Gauss-Jordan. Este es un método que nos sirve para resolver sistemas de ecuaciones lineales con varios números de variables, para encontrar matrices y matrices inversas. Para resolver este sistema de ecuaciones lineales siempre debemos aplicar, aplicando este método, en primer lugar, anotar los coeficientes de las variables del sistema de ecuaciones en su notación matricial.
que eso significa encontrar la matriz A, la matriz B y la matriz C. Una vez que hayamos hecho todo, a continuación se procede a convertir dicha matriz en una matriz identidad, es decir, una matriz equivalente a la original. Ya. A ver, espérate ahí. Aquí tenemos las matrices. Aquí tenemos los... Aquí estamos formando el sistema que ya está de matriz aumentada, como le podemos ver. Aquí tenemos en los elementos de la matriz aumentada que está el de 1, 1, 1, menos 2, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 24, 12. Aquí lo que vamos a hacer es la línea 2. A ver, Cintia. Estamos leyendo valores, no estamos señalando. No se ve de dónde. Si bien es cierto, vas leyendo, mija, pero hay que ir señalando, utilizar un lápiz, un esfero, un puntero. Entonces le voy señalando, dije, con el cursor. Ajá, con ya. Pero tiene que mejorar esa forma de explicar, mija. Ya, a ver. Voy a realizar operaciones entre filas. A ver. La línea 2 es la fila 2. Ay, es que no se me quiere marcar. Ah, es que yo no estoy compartiendo la pantalla esa. Por eso es que no se me marca. Va, segundo llamado de atención. Pero tienen que mejorar esa exposición. Miren que tuvieron un montón de tiempo. Ustedes debieron haberse preparado para explicar súper bien esto de aquí. Así que Jean-Pierre vaya señalando o intervenga de nuevo. O Márquele, ándale marcando. Pero mejoren esa explicación. ¿O puedo compartir, ingeniera, yo? No me pregunten quién puede compartir. Ustedes tienen libertad de compartir. Ya, ahorita le comparto. Ya, ahora sí. Vamos a realizar las operaciones entre la fila 2 y la fila 1. Voy a restar esa fila que está aquí, la línea 2 menos la línea 1. Luego realizo la línea 3 menos la línea 1. Ay, se me marcó mal. ¿Sí están viendo el cursor? Sí, compañero. Ya. El resultado de realizar estas operaciones es esta matriz aquí que les estoy marcando. Luego de esto voy a realizar lo que es la línea 2, la operación de la línea 2 dividido entre la de la 3. Dividida para 3.
y obtenemos este resultado que lo están viendo aquí en la pantalla. A continuación vamos a realizar las operaciones entre la línea 1 más la línea 2 multiplicado por 2. Después empezamos haciendo la línea 3 menos la línea 2, esto de ahí multiplicado por 3. Y a continuación aquí obtenemos los resultados ahí. Luego, sí, aquí como nos damos cuenta, obtenemos 0 bajo cada elemento principal. Luego cogemos la línea 1 menos la línea 3. A esto de aquí le multiplicamos por 2/3. A continuación hacemos la línea 2 menos la línea 3 multiplicados por 1/3. Y aquí, como pueden ver, obtenemos la matriz. Aquí como hubo un error, tenemos que cambiar esto que está aquí. Ese 1 por un 0. Por eso mismo es que ustedes debieron haber resuelto, mija. Y debieron haber ido resolviendo para que los compañeros vayan viendo cómo es que ustedes van haciendo. Fue un error que el momento de ponerse me fue mal ahí. Pero ya le voy a compartir ahorita eso, la explicación en Octet, y ahí le voy a ir haciendo. Así obtenemos que X es igual a 8Y, que esto nos da igual a 4. X es igual a 8, Y es igual a 4 y Z es igual a 12. Ahora con estos resultados vamos a verificar en el sistema de ecuaciones originales. 8 menos 2 por 4, que esto nos da igual a 0. Más acá abajito tenemos 8 más 4 más 12, que esto nos da un valor de 24. Y más abajito tenemos 8 menos 4, más 4, perdón, que esto es igual a 12. Aquí está ya igual a lo del sistema. Esta es una solución del sistema y por lo tanto nos queda que la medida del pilar de A quedaría igual a 8, la medida del pilar de B que nos queda igual a 4 y la medida del pilar de C que esto es igual a 12. Yo voy a proseguir con el siguiente ejercicio. Bueno, sí se puede observar mi pantalla y mi cursor. Sí, sí se observa. Sí, compañero. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos que un ingeniero civil supervisa la producción de 4 tipos de mezclas de concreto para la elaboración de prefabricados, en este caso de concreto, y se requiere para este trabajo 4 clases de recursos. Vendría a ser nuestra X mano de obra. Chicos, allí. Chicos, les voy a interrumpir. Ojo, que yo les di 2 casos, ¿no? Ingeniería civil e ingeniería ambiental.
Vamos, 2 de ingeniería civil y ustedes son ingenieros ambientales. ¿Dónde está el ejercicio de ingeniería ambiental? ¿No hay? No, creo que es mi culpa. Listo, chicos, gracias. Bueno, mil disculpas, ingeniero. Vamos a continuar con la exposición de Stephanie Mazabanda y Brian Jaramillo. ¿Están por allí? Sí, ingeniera, ya comparto. Ya. Bueno, buenas tardes, ingeniera. A ver, Compañeros. yo elijo quién inicia, por favor. Brian, iniciemos, por favor. Ya, ingeniero. Buenas tardes, compañeros ingenieras. Nosotros somos el grupo de Brian Jaramillo y Stephanie Mazabanda y vamos a hablar sobre las aplicaciones del álgebra lineal en la ingeniería civil. Me voy a quedar hasta allí. Ya no les voy a escuchar la exposición. Ustedes tuvieron demasiado tiempo para preparar y se han vuelto tan cómodos en resolver ejercicios que ya existen y como todos están enfocados a la ingeniería civil, encontraron los más fáciles. Pero sin embargo hay ejercicios de química, de cálculo de aguas residuales, de muchos otros casos, pero ustedes lo que han hecho es, mis chicos, enfocarse en lo más fácil. Así que, gracias, chicos. A menos que tengan un ejercicio de ingeniería ambiental. No, el que tenemos también es de ingeniería civil. También se acomodaron a lo mismo. Gracias, chicos. Vamos con la exposición de... Y verán que les tocaba un solo ejercicio. El resto de compañeros tuvo que preparar teoría, tuvo que entender la materia, tuvo que resolver, hacer participaciones. En los 3 casos de estudio tenían que enfocarse en un solo ejercicio, 1 o 2 ejercicios nada más. Y se les hizo tan fácil, es lo más fácil. Se conformaron siempre con lo más fácil, mis chicos. Job Tobar. Job Tobar no está. Job le veo conectado, no va a exponer. Listo, no va a exponer. Inge escribió el chat de la reunión. A ver, comparta Job. La exposición de Job tiene que ver, mis chicos, con la diferenciación numérica. Job, ¿qué pasó, Job? Ya le comparto, profe, buenas tardes. No sé si ya puede ver, profe. Sí, se ve tu pantalla de Teams. Dejaste de compartir. Ahí, profe. Ya,
Profe, una cosita, también mi compañero también dijo que no había asistido ese día y quería exponer conmigo y No, la exposición fue sola. allá, entonces, Yo lo tengo a usted como, como Kevin Tola no es ni siquiera de este curso. ya, bueno, me dijo eso, que no voy a entrar. Pero bueno, profe, entonces voy a exponer esto ahorita. No, yo no lo tengo registrado mejor. Y es más, si ustedes se recuerdan, yo con ustedes compartí las parejas y los temas. Y yo no lo tengo registrado, yo. Ya. Ya, profe, entonces voy a exponer eso ahorita. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la diferenciación numérica. La diferenciación numérica consiste en una técnica de análisis numérica diseñada para calcular la aproximación a la derivada de una función en un punto utilizando valores numéricos y propiedades de la misma. Estos métodos se utilizan para encontrar el valor numérico de cierta derivada cuyo cálculo por el método de derivación son complejas. Antes de iniciar, recordemos que la derivada de una función f en un punto x sub 0 determina, entre muchas cosas, la pendiente de la recta tangente a la curva de dicho punto. Aquí gráficamente tenemos que si hay una función f, si hay una función f de x y un punto x sub 0, la recta tangente en el punto x sub 0 es una recta que en un vecindario en un vecindario alrededor del x sub 0 a ver, sí, interseca la función únicamente en un punto sí, en un punto. En este caso la recta indica la tangente, la tangente a la función x sub 0. Y la pendiente de esta recta va a equivaler a la derivada de la función. Ese punto existe ocasión, en este punto existe ocasión en ese punto existen ocasiones en que ya no puedo calcular la derivada de la función por los métodos algebraicos que se conocen, sino que se necesita recurrir a diferenciación numérica. En estos casos existen diferentes esquemas y métodos que se puede aplicar. Hoy veremos 3 de ellos. ¿Qué es el esquema hacia adelante? Este esquema consiste en aproximar la primera derivada de la función en x sub 0, tomando un punto un poco mayor que x sub 0. Este punto se puede representar como x sub 0 más h. Gráficamente tenemos que si tomamos los puntos de la función, tomamos el punto de la función que representa la determinación x sub 0 más h y x sub 0. Y trazamos la recta que pasa por estos puntos. Esta recta, no sé si puedan observar, que pasa por estos puntos. Esta recta se da una aproximación de la recta tangente que pasa por el x sub 0.
A ver, qué tangente es esta aproximación? Bueno, a ver, ¿qué tan buena será esta aproximación? Eso dependerá qué tan pequeño es el h. El h sería el espacio que hay entre estos dos puntos. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de la función en x sub 0 será aproximadamente la pendiente de la recta que determina esos puntos. Si calculamos dicha pendiente, tenemos que, entonces, entonces tenemos que, ya, entonces tenemos que la primera derivada de la función x sub 0 bajo el esquema sería, bajo el esquema hacia adelante sería función f' de x sub 0 aproximada a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Esto sería la fórmula del esquema hacia adelante. A continuación les voy a hablar del esquema hacia atrás. Ya. El esquema hacia atrás es muy similar a la anterior, solo que en lugar de tomar un punto hacia adelante, tomamos un punto hacia atrás. O sea, un valor un poco menor al x sub 0. Y este valor podemos representar como x sub 0 menos h. Gráficamente tenemos lo siguiente. Si tomamos los valores de los puntos de la recta que determinan los valores de x sub 0, y del x sub 0 menos h, y trazamos la recta que pasa por esos puntos, esta recta, esa recta secante será una aproximación de la recta tangente en x sub 0. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es una aproximación de la derivada de la función en x sub 0. Si calculamos esta pendiente, tendríamos entonces que la primera derivada de la función bajo el esquema hacia atrás es aproximadamente la pendiente de esta recta, que sería f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h, todo eso sobre h. Y esto sería la fórmula para calcular el esquema hacia atrás. Bueno, bien, ahora vamos a hablar acerca del esquema centrado. Sí, aproximando la función de x sub 0 y tomando un valor un poco menor y otro un poco mayor que el x sub 0, eso se puede ver como un valor de x sub 0 menos h, y el otro valor sería x sub 0 más h. Noten que estamos tomando el mismo h, así que se asume que esos puntos están igualmente espaciados.
están espaciados alrededor del valor el cual queremos encontrar la derivada. Gráficamente tenemos la siguiente. Tenemos que si calculamos la recta que define esos puntos, x sub 0 más x sub 0 más h y x sub 0 menos h, la pendiente de esta recta secante va a ser una aproximación a la derivada de la función x sub 0. A la hora de calcular la recta de la pendiente que pasa por esta recta, tendríamos entonces que la primera derivada de x sub 0 es aproximadamente la función de x sub 0 más h menos la función de x sub 0 menos h sobre 2. Y entonces obtendríamos la fórmula para calcular el esquema centrado. Bueno, en esta gráfica tenemos un resumen de todos los modelos que se puede mostrar en el esquema. En el esquema hacia adelante. Esquema hacia adelante que vamos a representar. O nos van a dar una cuota superior al valor de la derivada en el punto. El esquema hacia atrás, el que está con puntitos verdes, nos va a dar una cuota inferior al valor que andamos buscando, y finalmente el esquema centrado, el que está con, se podría decir, medio azul, es el que nos va a dar la mejor aproximación de la derivada en un punto, pero recordemos que la función que vimos del esquema centrado nos permite aplicar si los puntos son igualmente espaciados. Entonces, siempre que sea posible, se va a preferir el esquema centrado, o a no ser que por condiciones de problema no se pueda aplicar y tengamos que acudir a uno de los otros dos que vimos anteriormente. Bien, ya tenemos el esquema para la primera derivada, pero ¿qué pasa con la segunda derivada? Hay muchas formas para calcular la segunda derivada. La que veremos en este momento es la que resulta de coger el esquema centrado de la primera derivada y derivarlo. Recuerden que la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Si cogemos el esquema centrado de la derivada y derivamos cada una de sus funciones usando nuevamente el esquema centrado, tenemos la siguiente fórmula, que es esta. Acá podemos resumirlo aplicando un poco de álgebra, y tendríamos entonces que la fórmula para la segunda derivada de la función en x sub 0 más, x sub 0 es la función de x sub 0 más 2h h1 menos 2 función de x sub 0 más la función de x sub 0 menos 2h1. Sin embargo, vean que h1 es cualquier valor que sea muy cercano a 0. Un valor bastante pequeño. Entonces, para la facilidad de la fórmula y del cálculo, generalmente se tiende a tomar h
H1, que es igual a H2 sobre 2. Así se obtiene una fórmula equivalente, pero más sencilla para poder trabajar. Por eso decimos que la fórmula correcta en un esquema centrado de la segunda derivada equivale a la segunda derivada en x sub 0 es igual a la función de x sub 0 más h menos 2 veces la función de x sub 0 más la función de x sub 0 menos h sobre 2. Entonces, esto sería la fórmula para calcular la segunda derivada. Ay, perdón por la raíz. El ejemplo. Ya, aquí nos dice que de una función desconocida se conocen los siguientes puntos. En X tenemos en X tenemos los siguientes valores: 0, 0,5, 1, 1,5 y 2. Y en Y tenemos 0, 2.5, 5.8, 8.5, 10.2. Nos pide que determinemos la primera derivada en 0, la primera derivada en 1, la primera derivada en 2 y la segunda derivada en 1.5. Bueno, entonces vamos a analizar cada uno de estos casos. Para el caso de la primera derivada en 0, entonces recuerden que siempre buscamos aplicar el esquema centrado. Sin embargo, en este caso no es posible porque para el esquema centrado se ocupa un valor que esté antes, un valor que esté antes y un valor que esté después. En este caso, en 0 no tenemos un valor antes, por lo tanto no podemos aplicar el esquema centrado ni el esquema hacia atrás. Entonces, aquí aplicaremos el esquema hacia atrás, perdón, hacia adelante. Para el esquema hacia adelante tendríamos que la aproximación, tendríamos que para el esquema hacia adelante tendríamos que la aproximación de la primera derivada de x sub 0 es en función de 0.5. Menos la función de 0 entre 0.5. Pues el h nos dice que es el espaciamiento que hay entre los valores de x. Entonces sería este espacio de aquí. Este espacio de aquí que equivaldría a 0.5. Por eso aquí se le coloca el 0.5. Ya. Al aplicar estas fórmulas, sustituimos los valores de la f por los valores que corresponden y obtenemos la función de la derivada que equivale a 5. Y esto sería el valor de la primera derivada en 0. No sé si alguien tenga alguna duda. Chicos, ¿cómo les pareció este tema? Comentarios. Algo complejo, Inge. Bastante complejo, ¿no? Sí, es bastante complejo de entender, de explicar más que todo.
requiere de conocimientos desde la matemática más sencilla que ustedes ya pudieron haber estudiado hasta la matemática que ustedes ya van viendo, todo lo que es regresiones, todo lo que es cálculo diferencial, integral. El cálculo diferencial integral está sí o sí aquí. Ustedes se fijan. También está metido lo que ustedes estudiaron ya conmigo, lo que es el polinomio de Taylor, si ustedes se recuerdan. Entonces, todo eso se va sumando y se deriva en las aplicaciones que ustedes acaban de ver. Este tema de aquí no voy a evaluar. Este es un tema específico, esto no es caso de estudio. Este es un tema específico y no lo voy a evaluar, pero sí era importante que ustedes conozcan de este tema. Si bien es cierto, no lo van a dominar, porque si ustedes se fijan, requiere de más tiempo para explicación. Sin embargo, mis chicos, es bueno que vayan viendo la amplitud que tiene o la aplicabilidad que tiene de conocer todas las fases matemáticas para que ustedes puedan aplicar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Gracias. Job, ¿tienes algo más? Job. Bueno, seguir determinando las siguientes funciones, no sé. A ver, termina. Ya. Entonces, en la segunda derivada, la otra derivada sería, la otra derivada que nos pide determinar sería la primera derivada de 1. En este caso tenemos que en 1 tenemos un punto hacia adelante. Entonces nos pide calcular esto. Ya. En un punto, aquí tenemos que, aquí vamos a ver qué fórmula, qué esquema vamos a calcular, que si podemos calcular el esquema central. Pero para eso debemos ver si cumplen las características que hablamos anteriormente, que tenga un valor hacia adelante y un valor hacia atrás para poder aplicar el esquema central. Y también nos dice que el espacio, este espacio de aquí deben ser iguales. En este caso, sí podemos, los valores sí coinciden, ya que sería 0.05 y 0.05. Entonces, podemos observar que sí se aplica, sí cumplen las características para poder aplicar la fórmula del esquema central. Ya. Entonces, resolviendo nos quedaría, ya reemplazando los valores, entonces nos quedaría que en la función prima en 1 es igual a la función la función de 1.5 menos la función de 0.5 sobre 2.05. Resolviendo todo esto nos quedarían nos quedaría que la derivada en 1 es 6. La segunda que nos pide es la segunda derivada que nos pide es en 2. En este caso no tengo un valor superior a 2, que es esto. Nos pide que calculemos el 2. Entonces, en este caso, no tengo un valor superior a 2. Por lo tanto, no puedo aplicar el esquema centrado, ni el esquema hacia adelante. La única opción es utilizar el esquema hacia atrás, ya que sí tengo un valor hacia atrás. Al aplicar el esquema hacia atrás, tenemos que la primera derivada de la función 2 es igual a
la función 2 menos la función 1.5 sobre 0.5. Resolviendo esto, obtenemos que la función prima es igual a 3.4. Listo. Y finalmente nos pide que determinemos la segunda derivada en 1.5. Para calcular la segunda derivada, para calcular la segunda derivada tenemos para calcular la segunda derivada de 1.5, noten que para aplicar el esquema centrado de la segunda derivada, no necesito un valor hacia adelante y un valor hacia atrás. Necesito un valor hacia adelante y un valor hacia atrás, que sea igualmente espaciado. En este caso, sí podemos observar que sí se cumple. Dice que calculemos este valor y vamos a calcular nosotros con la fórmula centrada, pero para eso tenemos que observar que hay un valor hacia adelante y un valor hacia atrás y que tengan el mismo espacio para que se cumplan las características. Listo. Al poder confirmar que sí, podemos aplicar el esquema centrado. Aplicamos la fórmula, que es la función de x sub 0. No sé si estaba por aquí. A ver. Sí, aquí. Aplicamos esta fórmula para calcular la segunda derivada, que es f de x sub 0 igual a f de x sub 0 más h menos 2 f de x sub 0 más f de x sub 0 menos h sobre h al cuadrado. ¿Por qué h al cuadrado? Porque vamos a ver. Porque aquí estamos calculando estos dos h's. Estos dos h's, es por eso que es h al cuadrado. Entonces, aquí solo reemplazamos los valores aplicando la fórmula y nos quedaría que la segunda derivada en 1.5 es menos 4. Listo. ¿Alguna pregunta? Continuemos nomás de Job. Ya, profe. ¿Dejo de compartir, profe? ¿O? ¿Ya con eso finalizó? Sí, profe. Ya, no hay parte en Excel, no hay parte en programación. Estaba revisando, pero no me quedó tan claro, profe. Creo que les debe confundir más a los compañeros. Ok, mejor, gracias. Ya. A ver, miren, chicos, antes de continuar, hasta aquí están todos los temas de exposición. Como ustedes pueden ver, se ha tratado todos los temas de lo que se refiere a ecuaciones lineales. Se han hecho casos de estudio, se ha intentado hacer casos de estudio. Sin embargo, en el examen del segundo parcial, si ustedes se fijaron, allí ya estaba un pequeño caso de estudio, ¿sí? Donde tenían que aplicar los métodos, si ustedes se fijaron, de la secante, métodos de Newton, Newton-Raphson, todos estos métodos para resolver ecuaciones no lineales. Ahora han visto cómo resolver
si bien es cierto, casos de ingeniería civil, pero son casos de estudio o aplicabilidades de todas estas metodologías. Entonces, hasta todo lo que tiene que ver con sistemas de ecuaciones lineales, todo eso ingresa dentro de la evaluación. Lo que no va, mis chicos, es lo que acaba de exponer el compañero, que sí es un tema que requiere de mayor tiempo de explicación y mayor ejercitación. Entonces, no sé si hasta allí tienen algún comentario o alguna pregunta. Inge, Dime, Ángel. yo tengo una duda. Charles me comunicó que tenía que yo hacer un ejercicio de diferenciación numérica. Dame un minuto. Justamente a eso iba, pero estaba preguntando primero si tienen preguntas sobre lo anterior. Sobre lo anterior, chicos, preguntas, comentarios. Si no, a los compañeros de la semana anterior, si ustedes se recuerdan, hubieron grupos que no estaban presentes o que por ahí su exposición fue, por decirlo así, un tanto deficiente. Entonces se les dio oportunidad para que recuperen esa nota. Sí, a los de esta semana ya no, porque tuvieron más tiempo para prepararse. ¿Sí? Entonces, en este caso, va Ángel Mocha a reforzar la parte que yo acabo de exponer. Y luego Charles va a reforzar la parte del método de Gauss-Seidel. Entonces, esos son los dos exposiciones restantes para dar oportunidad a los chicos de la semana anterior que tuvieron problemas con las exposiciones. Ángel, te escuchamos. Ya, Inge, ya comparto la pantalla. ¿Se puede observar, profe? Sí, sí se puede observar. Aquí sí, Ángel, si bien es cierto, tú conoces de los métodos, pero sin embargo vamos a tratar de tomar en consideración participaciones en clases, así sea para que te calculen un valor, Ángel, pero vamos a hacerles participar a los compañeros. Ah, sí, Inge, justo al final hay un ejercicio para que calculen. Ya, Un pequeño listo. ejercicio. Un ratito, profe. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros y ingeniera. Yo les voy a hablar un poco de la diferenciación numérica y luego proceder a explicarles un ejercicio. Primero les voy a dar algo teórico, que nos dice que la diferenciación numérica es una técnica de análisis numérico empleada para calcular aproximaciones a la derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. Yo voy a utilizar el método de las diferencias finitas, que consiste en aproximar la función por polinomios. Las fórmulas resultantes pueden clasificarse de las siguientes maneras. ¿Qué nos dice? En base al orden de la derivada, obteniéndose f' de x sub 0, que x sub 0 viene a ser el punto de análisis o el punto de interés. Así hasta llegar a fn, que es un punto de cualquier que nosotros podemos poner. En base al orden de la diferencia, que puede ser la primera, segunda, tercera, etc. En base a los puntos de apoyo de la fórmula en la tabla, es decir, si se emplean puntos antes, después o a ambos lados de algún punto de interés. A continuación procedo a explicarles las referencias para las fórmulas de las diferencias finitas, que nos dice que x sub 0 indica el punto de interés de estudio o el punto de análisis. H es el espaciamiento constante de la tabla y f de x sub 0 es la función evaluada en el punto de análisis. Como se pueden observar, aquí tenemos dos fórmulas que nos sirven para calcular la diferencia centrada en 3 puntos. Proceder a explicarles un ejercicio que nos dice aproximar el valor de la función f' de 3 si la función f de x es igual al logaritmo de x
por seno de x, utilizando la primera fórmula de los 3 puntos con un valor de h de 0.1, que h viene a ser el espaciamiento. ¿Se puede ver mi cursor, compañeros? Sí, sí, compañero. Ya. Entonces partimos de la primera fórmula de la que tenemos en la anterior diapositiva, que nos dice que f' de x es igual a la función que multiplica al punto de análisis más el espaciamiento. Esto resta a la función que multiplica el punto de análisis menos el espaciamiento. Y todo esto viene a dividirse sobre 2h, que es 2 veces el espaciamiento, como se puede observar aquí en la fórmula. Como tenemos los valores, procedemos únicamente a reemplazar en la función, que tenemos que f' de 3 viene a ser el punto de análisis, es igual a la función, aquí reemplazamos los valores en x más h, x vale 3 y h vale 0.1, y 3 más 0.1, el valor es 3.1. De igual forma, acá que está restando x menos h, que sería 3 menos 0.1, que nos da un valor de 2,9. Al tener esos valores, reemplazamos en la fórmula total, pero ya con la función reemplazada de una vez, que nos dice que f' de 3 es igual al logaritmo de 3.1 por x. Logaritmo de 3.1 que multiplica a seno de 3.1. Esto resta al logaritmo de 2,9 por seno de 2.9. Todo esto sobre 2 veces el espaciamiento, que 0.1 por 2 es 0,2. Al realizar estas operaciones en la calculadora, obtenemos los siguientes valores. Y únicamente lo que se procede aquí es a dividir. Entonces ya tenemos el valor de f' en el punto 3, que es de menos 1,038437. Luego de tener este valor, procedemos a calcular el error la estimación de error, que nos dice que el valor verdadero de la derivada de la función f de x igual al logaritmo de x por seno de x en el punto 3 es igual a menos 1,040578. Procedemos a reemplazar en las fórmulas, que nos dice que el valor verdadero menos el valor aproximado sobre el valor verdadero también nos da un valor de 2,0575 por 10 a la menos 3. Y para obtener el error porcentual, únicamente lo que hacemos es multiplicar por 100, que nos da un error de 0.2%. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, hasta allí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Miren que ya les va a tomar la lección. Yo, compañero. ¿Cuál era la ver. fórmula cuando le sacaste del logaritmo? Ahí me perdí. Anterior diapositiva. Sí, ¿Dónde? justo donde está de f de prima de x de logaritmo de 3,1 por seno. Ah, ya, te explico. Verás, ¿dónde está? Allá, ¿ves mi cursor? Sí, se ve. Ya. Donde tenemos aquí la f. ¿Dónde se fue el cursor? ¿Dónde está la f? Es la función, que es logaritmo de x por seno de x. Entonces, en esta función reemplazamos el valor al sumar x más h. Y de igual forma al lado derecho que está restando. Únicamente se reemplazan los valores. Lo que está entre el paréntesis. Ah, ya entendí. Y Gracias. lo que está en el paréntesis viene a ser el valor de x en la función f de x. Eso Ya. únicamente. Y para verificar si me entendieron un poco, procedo a ponerles un ejemplo para que realicen ustedes. Pero es el mismo ejemplo aplicado en la fórmula de la segunda derivada que les mostré en la anterior diapositiva. En esta fórmula que dice aquí. Únicamente también tienen que reemplazar los valores, como hice yo. Listo, a ver. Veamos si
si al menos estaban poniendo un poquito de atención. Llevamos, yo, ¿cuántos compañeros les vas a dar la oportunidad de tener actuación en clase? Yo digo que unos 10, Inge. Ya ha venido navideño usted, entonces vamos a hacer con 10, Sí. los primeros 10 que levanten la mano y que envíen la captura de lo que hicieron. Ojo, ayúdenle poniendo exposición Job Toba. Pongan su nombre y envíen, chicos, la captura al chat de la reunión. Y al mismo tiempo levantan la mano para saber que ya están las 10 personas. Pero vamos verificando yo que esté la captura en el chat de la reunión. Para eso será 5 minutos. Profe, Dime. está exponiendo mi compañero Ángel Mocha, profe. Ay, perdón, Ángel Mocho. Yo estaba confundida con Job. Perdónenme, les confundí el nombre. Que no sé si... Ángel, sí me Profe, escuchaste, ¿verdad? una preguntita. Sí, profe. No sé si pueden ayudarme copiando el ejercicio para proceder a mostrarles la otra diapositiva para que copien la fórmula que deben aplicar. Por ahí parece que tenían alguna pregunta, Ángel. No escuché. Sí, ¿cómo le sacaste el punto 3.1 y el 2.9? Eso no, me perdí. El 3.1 sale al sumar x más h. El valor de x es el punto de interés, que decía que es 3. Y h es el espaciamiento, que el valor es 0.1. Entonces 3 más 0.1 obviamente es 3.1. Y 3 menos 0.1 sale 2,9. Ahí, gracias. Ya. Entonces tienen que hacer el mismo ejercicio que estoy reflejando en la pantalla, pero por la fórmula de la segunda derivada que está acá abajito. Mi compañero, ¿le puede poner en la fórmula, por favor? Ya está ahorita en forma. ¿Y usted nos dijo que es de la segunda derivada o de la primera derivada? La primera, yo les di de la primera derivada. Y esta es la fórmula de la segunda derivada, como pueden observar aquí. Tienen que hacer de la segunda derivada, les está diciendo. Sí, el mismo ejercicio, pero en la segunda fórmula que estoy indicando en la pantalla. Únicamente ¿Cuál también es el sentido de lo que tienen que hacer? únicamente tienen que reemplazar los valores. Inge, una duda. Dime. ¿En este método se tiene que aplicar la fórmula o directamente como derivar y después poner los puntos? Pueden hacer de las dos formas. Ya, Inge, gracias. Ya. A ver, tienen mis chicos, es 1:24. 1:30, mis chicos, para que hagan este reemplazo que tienen que hacer. O más Sí, tiempo, Ángel. yo digo que unos 10 minutos, Inge. Porque Ya. tienen que reemplazar. ¿Qué? Y que de una vez me ayuden calculando el error también que yo calculé, la estimación del error, ya que al calcular al reemplazar los datos en la fórmula que les dije, les da un valor y únicamente tienen que calcular la estimación del error. Listo, mis chicos, ya saben todo lo que tienen que hacer, entonces 10 minutos. Inge, ¿con eso trabajamos con radianes? Sí, ¿no? Claro. Ya. Entonces Inge, dejo de compartir mi pantalla para poder ver después en el sola mano. Déjenles más mejor, porque de pronto le piden que retorne al ya. ejercicio, le piden que retorne alguna fórmula, entonces síganos compartiendo. Listo, chicos, 10 minutos. 1:35, Ángel. Ya, profe, yo tomo el tiempo. Ya.
Ángel, por ahí me parece que Cintia tiene una pregunta. Sí, aquí estoy. Cintia. O mírale en el chat, mijo, me parece que puso una pregunta en el chat. No puedo salir de aquí, tengo que parar la transmisión. Ya miro desde mi teléfono. Ya te leo yo la pregunta. Dice, ¿cuál es el punto de interés en el que hay que calcular? El valor de X viene a ser 3 mismo. O sea, los mismos datos, pero en la otra forma, nada más. ¿Ya le escucharon, por favor? Cintia. El punto de interés es 3 y el espaciamiento es igual 0.1. Compañero, ¿podría repetir el valor real para poder sacar el error? El valor real es menos 1,040578. Ahí está en la pantalla también, ya refleja. Puedes poner en el de los errores, por favor. No copié la forma. No sé si puso pantalla. En el de los errores también. Eso, ahí. Ya está.
En que ya pasaron los 10 minutos. Entonces, solo reviso los 10 primeros que enviaron al chat. Aló. ¿Cuántos están enviados? ¿Cuántos están enviados? Ya revisé. Mírale cuántos están enviados. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Están Ya. enviados 5, profe. Ya, vamos a darles 3 minutos más mejor para motivar a que el resto también haga. O hasta ajustar los 10. Ya, profe, hasta justo los 10 entonces. Ya, pero eso digo, máximo mejor, máximo 5 minutos más. Hasta ahorita ya están 8, profe. Ya están las 10 personas. Listo, mijo, entonces Están presentemos la solución. hasta la compañera Kimberly. Ya. ¿Cuántos? 11, profe. Ya está. Ya, no hay problema. Entonces, la solución sería esta. La solución, por favor. ¿Se puede observar en qué? Sí, sí se puede ver. También les explico, ¿verdad? De ley. Ya. Entonces, tenemos el mismo ejemplo que dice aproximar el valor de la función f' de 3 si f de x, perdón, con mi f, es igual al logaritmo de x por seno de x, utilizando la segunda fórmula de los 3 puntos con un espaciamiento de 0.1. Entonces, de igual forma, la fórmula se explica de la siguiente manera, que dice que f' del punto de análisis es igual a 3 veces la función multiplicada por el punto de análisis más 4 veces la función que multiplica al punto de interés o punto de análisis más el espaciamiento. Esto resta a la función que multiplica al punto de análisis más 2 veces el espaciamiento sobre 2 veces el espaciamiento. Esa es la fórmula explicada. Lo que se procede a hacer es reemplazar los valores de los paréntesis, que en este caso de x sub 0 el valor es 3, de x sub 0 más h sería 3 más 0,1, y de x sub 0 más 2h sería 3 más 2 que multiplica a 0.1. Todo eso sobre 2 veces el desplazamiento, que 0.1 por 2 da un valor de 0,2. Entonces, luego de tener los valores de los paréntesis, procedemos a reemplazar en la función, es decir, donde está la f, que tenemos que f' de 3 es igual a 3 veces, a menos 3, que multiplica al logaritmo de 3 por seno de 3, se cierra el corchete, más 4, que multiplica al logaritmo de 3.1 más seno de 3.1, se cierra nuevamente el corchete, y logaritmo de 3.2 por seno de 3.2. Todo eso sobre 0.2. Al calcular todo esto, tenemos los siguientes valores. Y al hacer multiplicaciones y sumas y restas, obtenemos el valor de menos 1,045203. De igual forma, con este valor procedemos a calcular la estimación del error.
Aplicamos la misma fórmula que nos dice que el valor verdadero menos el valor aproximado sobre el valor verdadero. Reemplazamos los datos, que menos 1,040578 menos, no sería menos por menos más 1,045203 nos da 0,004625. Eso sobre menos 1,040578, que es el valor verdadero, nos da un valor de 0,0044446. Para obtener el error porcentual, lo multiplicamos por 100 y tenemos el error porcentual de 0,44%. Entonces, eso es todo este ejercicio, Inge. Muchas gracias. Listo, Ángel, gracias. Chicos, ¿preguntas sobre la forma de resolver ese ejercicio? Ángel, ¿de dónde sacabas ese valor del error de arriba? ¿De un error te están preguntando, Ángel? ¿A qué error específicamente te refieres, Cindy? Del valor de que era error. Es que la fórmula decía E sobre valor verdadero. El valor verdadero nos daba, pero no le entendí de dónde le sacó. Vaya, el valor de E, ¿de dónde sacaste? Te dice Ángel. Ese valor de E es el valor verdadero menos el valor aproximado, que lo puse con una E para poner de otra manera el error calculado ya. Nada más. No, en otras palabras, ¿cómo se llama ese error? ¿Perdón? En otras palabras, ¿cómo se llama ese E? El absoluto. Exacto. Ese es el error absoluto, ¿no, chicos? Y si le dividen para el valor verdadero, ¿cómo se llama el error? El relativo. Sí, ya lo entendí. Solo por eso puse la E. Ya, listo. Entonces, pilas con esas simbologías, con ese tipo de conocimientos que ustedes ya lo han venido utilizando. Entonces, mis chicos, vamos a finalizar con la intervención de Charles. Y Inge, con eso finalizamos. ¿Las participaciones también las junto? Claro, tiene que poner el archivo con las participaciones. Ya, Inge. Y ya. Le cargo al aula virtual. ¿Perdón? Le cargo al aula virtual. Sí, pero todavía me parece que no está activado o ya les voy a activar, pero ya luego hacemos eso. Inge, las diapositivas las envío en PDF, por favor. No hay problema. Bien, muchas gracias. Charles, ¿listo? Buenas tardes con todos. ¿Me confirma si ya se puede observar? Sí, mejor ya se puede ver. Sí se puede observar aún. Ya. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniera. Yo les voy a exponer nuevamente el método de Gauss. Es un método es una versión acelerada del método de Jacobi. Yo les voy a explicar el método de Jacobi muy rápidamente para que noten que si hay una diferencia de convergencia entre estos dos métodos, el método de Gauss-Seidel propone ir sustituyendo nuevos valores de la aproximación siguiente conforme se van obteniendo sus respuestas de sus vectores. Verán, antes que eso tenemos que ver el método de Jacobi corresponde, es esta la fórmula en sí, pero ya les voy a explicar un poquito con la resolución del ejercicio para que puedan entender la fórmula, porque en sí vamos a seguir estos pasos. Ya. Como primer criterio de convergencia tenemos que en el punto número 1 tenemos que tener la condición necesaria, que es el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación, sea mayor el valor absoluto que el resto de los elementos de la misma ecuación. A esto se refiere que, digamos, esta es nuestra ecuación, no sé si pueden observar el cursor. Este es nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos tres incógnitas y nuestro valor. Bueno, lo que se refiere aquí a la condición necesaria significa que tenemos que tener el primer valor de
de término sea el valor absoluto, tiene que ser estrictamente dominante en la fila y en su columna. Por ejemplo, en este caso, el número 10 es su valor absoluto es estrictamente dominante que el 1 y el 2, de igual manera que el 4 y el 6. Y así continuamos con la siguiente diagonal, que el 6 es estrictamente dominante entre el 4 y el menos 1. De igual manera el 8. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones y no, en este caso no se dio ese caso de que no sea estrictamente dominante, lo único que tenemos que hacer es ubicar una ecuación, ir intercambiando ecuaciones, así poner la primera en tercera, así. Solo tenemos que tener en cuenta primero este punto de la condición necesaria. Después tenemos la condición suficiente, que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación sea mayor que el valor absoluto, como ya les había dicho. Entonces vamos ahora sí a hacer un problema. El problema que les estaba explicando anteriormente. Este es nuestro sistema de ecuaciones que vamos a resolver. En primera instancia, ya tenemos que, una vez comprobado que sean estos tres términos estrictamente dominantes sobre su columna y su fila, tenemos que sustituir así. Comenzamos y vamos a sustituir. En la primera tenemos que sustituir x, en la segunda ecuación sustituimos y en la tercera ecuación sustituimos z. Aquí podemos ver que ya hice la sustitución. Aquí se ha ido encima de las disculpas. Y tenemos este resultado de x, de y y de z. Ya saben, tenemos que ir sustituyendo respectivamente los valores. Una vez hecho eso, aplicamos la primera fórmula. Este es el método de Jacobi, ¿recuerdan? Primero explico esto y ya paso al otro. Entonces, empezamos por k, aplicando la fórmula de k más 1, pero k es con lo que vamos a iniciar la interacción. K, para empezar, empezamos dándole el valor de k, le damos un valor de 0, ya saben, valor de 0 para x, para y y para z. Entonces, una vez sustituyendo el 0 en cada una de estas ecuaciones, obtenemos los primeros resultados. Para x nos da 3 sobre 10, para y es 9 sobre 6, para z es 51 sobre 8. Solo dividimos y tenemos el resultado de nuestra primera iteración. Es simplemente eso. Reemplazamos, hacemos las operaciones, dividimos y nos da este resultado. Ahora, para hacer la segunda iteración, debemos sustituir en la misma ecuación, pero en este caso con los valores obtenidos en la iteración anterior. Como ya conocemos, el 0.3 es de x, el 1.5 es de y el 6.375 es de z. Entonces hacemos lo mismo. En la primera sustituimos con el valor de x, el valor de y, que es este de aquí, el valor de z, que es este de aquí. Resolvemos las operaciones y nos da que el valor de nuestra segunda iteración de x es menos 1.125. De igual manera, hacemos lo mismo. Ya saben, la fórmula esta es la fórmula, pero aquí me he dado cuenta que no tengo con los valores, pero ya sabemos que este es x y este es z. Aquí es x, x3 es z. Así, simplemente sustituimos, resolvemos las ecuaciones, las operaciones y obtenemos el valor de nuestra segunda iteración. Así sucesivamente lo vamos haciendo dependiendo del número de iteraciones que nos haya pedido. En este caso hemos realizado 2 iteraciones. Aquí les presento un cuadrito ya de manera más resumida, donde he realizado de 6 iteraciones, de 6 en 6 iteraciones. Y vemos que para primera, segunda iteración, tercera iteración, y simplemente para ir continuando, digamos, a la tercera iteración necesitamos ocupar los valores de x, y y z de la iteración anterior. Este es para el método de Jacobi. Y vemos como la iteración número 12
siguiendo el proceso que les he venido diciendo, tenemos estos resultados. Ahora sí vamos con el método de Gauss. Este de aquí me gusta porque converge mucho más rápido y en sí es el mismo procedimiento. Vemos cuál es el valor absoluto estrictamente dominante y si no están ordenados tenemos que buscar la manera de que sea estrictamente dominante. Como en el caso es del mismo ejercicio, entonces hacemos lo mismo. Pero en este caso, en la primera iteración, hacemos la primera iteración con el método de Jacobi porque empezamos con x a la 0, con k a la 0 quiero decir, y obtenemos el mismo resultado. Pero en este caso, ya para hacer la iteración la iteración número 2, utilizamos esta fórmula de k más 1, o sea, tenemos que utilizar ya la iteración que nos va dando el valor, digamos, aquí tenemos la primera iteración, sacamos el valor de x. ¿Sí? Charles, mejor te interrumpo un ratito. No sé si es posible, mijo, reducir un poquito el ruido de fondo que tienes. Es que estoy con audífonos, disculpen. ¿Aló? No sé si ahora reduzco un poco. No, mijo, se escucha, no sé dónde estás, pero se escucha un ruido bastante parecido a lo, creo que han sido parecidos a los míos, ¿no? Un segundito ahí. Ahora sí, estaba la televisión prendida y hay gente conversando. Ya, nuevamente retomando mi exposición, disculpen nuevamente la interrupción. Ya, les estaba explicando que a diferencia del método de Jacobi en el método de Gauss, hacemos la primera iteración normalmente con k elevado a la 0. Y la segunda iteración vamos ya tomando los resultados de las interacciones que vamos obteniendo. Como sabemos, el primer resultado, de aquí de menos 1.125, es el resultado de la segunda iteración de x a la 1 de x. Entonces, tenemos que ir sustituyendo ya para las demás ecuaciones con los resultados que nos van arrojando las interacciones que vamos realizando. Como vemos, seguimos la fórmula y lo reemplazamos por el valor que nos tiró anteriormente. Y continuamos con la fórmula normalmente. Este es el valor de z. Aquí está reemplazado. Y nos arroja este valor que vendría siendo la segunda iteración de y. Y en la tercera hacemos lo mismo. Sustituimos con el valor de la segunda iteración de x y la segunda iteración de y. Y nos arroja este resultado. Y tenemos nuestra segunda iteración. Así tenemos que irla realizando progresivamente. Aquí les presento un cuadrito las interacciones. Vemos que en este caso, con este método, como ya les había comentado, converge de una manera más rápida. No es necesario hacer tantas iteraciones como el método anterior. Y nos damos cuenta que llegamos a nuestro valor requerido recién aquí en la iteración número 3, ya que converge más rápido. Y comparando con el método de Jacobi y el método de Gauss, nos damos cuenta que las respuestas básicamente no varían mucho, es mínimo el error, como podemos ver aquí. Entonces esa sería la diferencia que existe entre estas dos. Le he hecho un ejercicio para ir practicando y de paso ir resolviendo con ustedes. Este es el ejercicio de práctica, este es nuestro sistema de ecuaciones. En este caso ya les he ayudado ya sustituyendo el valor de x, el valor de y y el valor de z. Ahora solo tenemos que aplicar la fórmula
que está aquí. Y ya sabemos que empezamos con el valor de iteración con el valor de k es igual a 0. Entonces solo sustituimos y me van ayudando. No sé si me van a ayudar con el resultado de la primera iteración de x. Yo los voy a escuchar. Contaría como participación. A ver, vamos a motivarles con esas participaciones, pero preguntarles antes, no sé si está claro lo que les está pidiendo el compañero. Ah, verdad. Eso de aquí. No sé si fui muy rápido o esta vez hay algo en lo que no les ha quedado claro para volverles a repetir y hacerlo de manera más despacio. Si alguien tuvo algún inconveniente. No importa, Charles. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya deben estar con hambre los compañeros, pobrecitos. Así que vamos mejor termina de explicar todo y con eso finalizamos. Participaciones en clase no lo vamos a hacer porque no hacen preguntas. Entonces, mejor tenemos todo el interés por participaciones, pero no nos están poniendo atención. Así que termina de explicar, por favor, el ejercicio. Ya, como les estaba explicando, para resolver este método teníamos que ver que los valores de nuestras ecuaciones estén en un orden correcto, ya para que nuestra columna de aquí sea estrictamente, el valor absoluto sea estrictamente dominante sobre su columna y sobre su fila. ¿Ya? Como ven, 9 es mayor que 2 y mayor que 7 si cumple, 8 es mayor que 2 y mayor que 7 y 5 si cumple el número 10 es estrictamente dominante. Entonces, teniendo en cuenta primero eso, ya procedemos a reemplazar, a despejar los valores de x, de y y de z. Ya, una vez teniendo aquí los valores, procedemos a realizar la primera iteración. Ya sabemos que para hacer la primera iteración es siempre con el valor de k es igual a 0. Entonces, lo único que hacemos es x, y y z, tenemos que reemplazarlas con el valor de 0, multiplicamos 2 menos 2 por 0 es igual a 0. Z por 0 es igual a 0. ¿Sí? Solo se va resolviendo. Después de todo eso nos da menos 2 sobre 9. En forma decimal es menos 0.22. Y para la segunda iteración, para la iteración de y, que quiero decir, utilizamos el valor que anteriormente les había dicho de x. Como esta converge más rápido, vamos reemplazando con los valores de las iteraciones que íbamos obteniendo. Entonces reemplazamos aquí menos 7 por 0.22, menos 5, todavía no he encontrado la iteración de z, entonces es igualmente 0, entonces resolvemos la ecuación y nos da el resultado de 0.569. Esta sería la iteración de y aquí en z básicamente sustituimos el valor de x que ya obtuvimos, el valor de y que acabamos de obtener y así de esa manera obtenemos el valor de z. Y vamos con la siguiente iteración. Y realizamos lo mismo. Aquí obtenemos la iteración de z, obtenemos este resultado. Este resultado lo reemplazamos acá abajo. Obtenemos el resultado de y. En z reemplazamos x y y con las iteraciones que hemos resuelto. Eso sería todo el procedimiento que se debería realizar para resolver este método. He explicado. Concluimos que, como ya les había dicho, este método de Gauss converge más rápido que el método de Jacobi. Y que primeramente debe percibirse que el método de Jacobi es un antecedente
ya les había mencionado, mismo que mejora notablemente. Es muy notable la mejora. Tenemos que hacer muchísimas menos iteraciones. Es difícil determinar qué tan dominante es una diagonal. No se establece una conversión que nos diga la relación que se debe guardar el elemento sobre el resto de los coeficientes. Les iba a proceder a mostrar A ver. en Octave. Ya, aquí tenemos el código de Octave. Aquí ahí saqué los resultados para luego comprar. Como ya les dije, para hacer la primera iteración, siempre k es igual a 0 aquí. He establecido x, y z con el valor de 0. Entonces ese aquí es para estimar el error absoluto. Ya, entonces determinado la primera iteración. Esta sería nuestra ecuación. xn lo puse para que no tenga inconvenientes del programa y pueda trabajar normalmente. Entonces sustituí, es el mismo procedimiento que como les expliqué anteriormente, solo que aquí le doy una respuesta de x es igual a xn para que el resultado de xn lo ingrese en la iteración de y así obtenemos la iteración de y para después proceder a sustituir en el valor de z. Aquí, dependiendo del número de iteraciones que nosotros ingresemos, por ejemplo, ahorita vamos a meter 12, nos da el resultado. Va siendo el mismo procedimiento, pero esta vez de forma automatizada. Esto sería todo. Listo, No sé si- chicos. Gracias, Charles. Listo. A ver, con eso, mis chicos, culminamos toda la fase de exposiciones que a ustedes les ha tocado hacer. Y con eso, pues queda claro los temas que se van a evaluar. Y lo que queda por confirmarme es, chicos, si evaluamos, que creo yo les conviene mejor evaluar el día jueves o evaluamos el día viernes. Entonces, por favor, por interno me comunican qué día está programada la evaluación del tercer parcial. Y con eso, mis chicos, culminaríamos la etapa de la asignatura. Hay varias temáticas que no se han cubierto, sin embargo, las que hemos cubierto con clases dictadas por mí, espero que hayan quedado claras, y las clases dictadas de forma invertida por ustedes, espero de igual manera hayan quedado claras. En esta modalidad virtual se sugiere bastante la parte de autoconocimiento también. Y con eso, mis chicos, nos veíamos la próxima semana. No sé si tienen alguna pregunta. No. No, profe. Listo, entonces mis chicos, voy a activar hasta las 4 de la tarde, como a todos les he estado dando 2 horas para que suban el material. Y con eso nos vemos la próxima semana. Un buen fin de semana, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Cintia. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.